Seguimos en nuestra serie en el libro de Hechos. Ya vamos casi terminando el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 21. Estamos en el libro de Hechos, la serie llamado La Iglesia No Adulterada. Y hoy otra vez vamos a mirar, escuchar, aprender por qué es la iglesia bien importante hoy para el cristiano, para la cristiana. La iglesia se trata de números, pero muchas veces la iglesia está ahí para el individual, porque el individual solo no puede hacer la batalla en este mundo solo, y por eso está la iglesia. Y de eso vamos a aprender más. Vamos mirando los finales del tercer viaje misionero de Pablo en Hechos 21, 1 a 16. Voy a directo al pasaje. Hechos 21, 1 a 16. Acts 21, 1 through 16. Si no tienen Biblia, hay aquí en el pasillo. Si no tienen Biblia o quieren o prefieren esta Biblia que tenemos aquí, considérenla como un regalo para ustedes de parte de la iglesia. Hechos capítulo 21, vamos a estar leyendo versículos 1 a 16. Hechos capítulo 21, 1 a 16. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodás y de ahí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a borde y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a borde y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén el dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Ayer, aquí en Oklahoma, tuvimos una tormenta. Y aquí las tormentas se pueden mirar por millas y millas y millas. Aquí lo que somos famosos, los que son de Oklahoma, las tormentas son los tornados. Entonces, aquí siempre estamos al pendiente de los tornados. Ayer no era tornado, pero sabíamos que iba a ser una tormenta fuerte, porque se miraba en el radar y se miraba fuerte, se miraba lo rojo,
si ustedes conocen cómo trabaja el radar, lo rojo siempre es lo más peor. El rojo, el amarillo, el verde, azul, pero el rojo siempre es lo peor, es lo más poderoso. Entonces anoche pasó alrededor de las 7, 8. Mi señora venía de la casa de una hermana y parecía que venía la lluvia atrás de ella. Y entró al garaje, cerramos el garaje y comenzamos a bajar las plantas y la lluvia me agarró, me mojé bastante. Pero sabíamos que iba a venir la tormenta porque se miraban las nubes en la distancia. Los truenos. Vicky estaba a 2 horas de aquí, se veía del lado de amarillo, dice, y se veía, dice, yo veo aquí que sí. Entonces las tormentas se miran. Las tormentas que vienen las podemos mirar. Me estaba diciendo Josías que allí en Puebla muchas veces las tormentas son bloqueadas por las montañas, por el volcán, y no tienen ahí como aquí el sol se puede mirar en la noche. Entonces, pero aquí es puro, está bien parejo aquí. Y se puede mirar por millas y millas y millas. Entonces, podemos mirar las nubes, podemos mirar el relámpago, podemos escuchar los truenos, podemos mirar la lluvia, podemos escuchar y sentir el viento. Y luego lo peor de las nubes es que se miran negras las nubes. No sabes si en ese momento se arma también un tornado, porque es bien inesperado. Sí. Entonces aquí podemos alistarnos y prepararnos. Y muchas veces no tenemos nada de control de las tormentas. Y muchas veces cuando uno va conduciendo, el otro día íbamos de regreso de Bartlesville, Oklahoma, de regreso de un paseo que fuimos, yo, Carmen y Josía. Y habían como 3, 4 tormentas que nos pegó. Pero no podíamos hacer nada. Teníamos que manejar por medio de esas tormentas. Tormentas son parte de la vida. No tenemos control de las tormentas también en la vida. Pero sí nos podemos preparar antemano. Pablo, regresando a Jerusalén, sabía que iba directo a su tormenta para sufrir para Dios. Pablo ya tenía años como un apóstol predicando la verdad, predicando el evangelio. ¿Y se acuerdan quién era? Saulo. Que perseguía a los cristianos. Uh-huh. Su iglesia madre es en Antioquía. Bueno, es su iglesia, pero la iglesia madre es en Jerusalén. La iglesia de Antioquía lo envió un viaje, regresó, otro viaje, regresó, y ahora va a los finales del viaje número 3. Y él está por aquí. Y durante esos años que ha estado ausente en la tierra judía, ¿qué es lo que ha pasado? Los judíos, los líderes, los sacerdotes, que eran sus amigos, ahora son sus enemigos, por causa que él fue convertido por Jesús. Al mismo que él perseguía, es el mismo que él lo convirtió. Y ahora va de regreso, porque ya no había llegado por una celebración, y ahora quiere llegar para el día de Pentecostes. Entonces va a la prisa. Pero él sabe lo que le va a esperar llegando en Jerusalén. Que va a sufrir, que lo van a encarcelar, quizás lo van a matar. Y él está listo. Y si se acuerdan, la semana pasada estábamos en Hechos capítulo 20. Las últimas palabras del Hechos capítulo 20, después de decirle que él no los iba a mirar,
Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Entonces Pablo ya sabe lo que le espera. Ya sabe que le espera esa gran tormenta en su vida. El título del mensaje de hoy es esto: cuando se acercan tormentas, acércate a comunidad y a Dios para fuerza. Déjalo, repito de nuevo. Cuando se acercan tormentas, acércate a comunidad y a Dios para fuerza. ¿Qué significa cuando digo comunidad? A la gente del pueblo. ¿Y qué es el pueblo? La iglesia. Exactamente. Miraremos 3 verdades de este pasaje. No puedes evitar tormentas, pero sí puedes caminar juntos como iglesia en oración. Cuando Dios advierte de tormentas, verdad número 2, acércate y escucha la voluntad de Dios. Verdad número 3, tus tormentas no pueden glorificar a Cristo si no te vacías y mueres a ti mismo. Número 1, no puedes evitar tormentas, pero sí puedes caminar junto como iglesia en oración. Número 2, cuando Dios advierte de tormentas, acércate y escucha la voluntad de Dios. Número 3, tus tormentas no sirven para nada. No pueden glorificar a Cristo si no te vacías y mueres a ti mismo. Verdad número 1. No puedes evitar tormentas, pero sí puedes caminar juntos como iglesia en oración. Entonces aquí miramos que Pablo va en ruta a Jerusalén, va en prisa, va directo a Jerusalén. Mira, a ver si tengo aquí el mapa. Y ni viajan muchas veces aquí por la costa, viajan directo aquí a Tiro, y luego de aquí, luego a Jerusalén. Él tenía la meta de llegar a Jerusalén a prisa. Versículos 1 a 6 dice: después de separarnos de ellos, donde se estaban llorando y abrazando porque nunca lo iban a ver, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Tengo 2 mapas aquí. Ellos están por aquí. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Patara. ¿A dónde estamos aquí? A ver si está en este otro mapa. Patara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre, entonces ellos van por aquí, a la izquierda miran la isla de Chipre, y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria. Esto es aquí, Siria. Y llegamos a Tiro. Pum, ya están aquí. Donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Es interesante, cuando llegaron aquí, podían haber quedarse en una casa sin encontrar y buscar a nadie. Pero obviamente él quería encontrar a los discípulos por una razón. Él sabía, el gran Pablo, el gran apóstol, el gran evangelista, necesitaba algo de ellos. El gran apóstol, el gran evangelista, el gran Pablo, el gran hombre de la iglesia primitiva en el primer siglo, necesitaba algo.
4, versículo. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños. Esta es la primera vez que hemos mirado mujeres y niños que se han escuchado aquí en la historia. Son familias. Es la iglesia. Acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Si se acuerdan, en Hechos 20:36 dice también que él se puso de rodillas con ellos y oró. 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Santiago 5:14-15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de la fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. El gran Pablo necesitaba oración, sabiendo que iba directo a la tormenta en Jerusalén. No podía evitar la tormenta, pero sí podía juntarse con la iglesia para que oraran por él, para que caminaran con él. ¿Sabían que como iglesia estamos unidos por medio de la sangre de Jesucristo? Entonces, yo puedo estar viviendo en China, alguien acá en México, uno aquí en los Estados Unidos, otra persona en Europa, todos cristianos, y saben que podemos estar unidos en Cristo orando unos por otros. ¿Por qué? Porque estamos unidos en la sangre de Jesucristo. Y aunque no lo iban a mirar después, ellos sabían que ellos iban a caminar con Él en esta tormenta. Y Él necesitaba esa fuerza. Hermanos, hermanas, iglesia, no te debe de dar pena cuando viene la prueba. No te debes de avergonzar cuando venga la prueba. No debes de pensar que tú lo puedes hacer solo. Si Pablo necesitaba, ya hemos mirado en el capítulo anterior que él, la iglesia, oró por él. Y ahora miramos a niños, a mujeres. Esto es la iglesia orando por él. Versículos 5 dice: y acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. ¿Quién es el que está hablando aquí? Nos arrodillamos. No es el apóstol Pablo que está diciendo estas palabras. Lucas. Lucas aquí ahora está acompañando a Pablo y otros hombres. ¿Se acuerdan que Lucas cada vez en cuando se va y luego regresa? Y aquí Lucas, el autor, es el que está hablando. Nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Esto es lo que es la iglesia. Esta es la iglesia no adulterada. ¿Por qué no nos acercamos a la iglesia cuando necesitamos oración? ¿Por qué? Sabiendo que viene la tormenta, sabiendo que miramos las nubes, miramos el relámpago, escuchamos los truenos. ¿Por qué no nos acercamos
más a la iglesia. ¿Será? Yo entiendo que unas veces hay pecado en la vida o el corazón de la persona, pero muchas veces ni se trata de pecado. No podemos hacer en nuestro propio esfuerzo lo que necesitamos para entrar a esa tormenta. El gran Pablo necesitaba oración. ¿Qué más nosotros? Pablo estaba bien, tenía un sentido especial con el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Él necesitaba oración. Iglesia, hay que venir a los santos de la iglesia, a los cristianos, a las hermanas, a los hermanos, a los diáconos, a los ancianos. No tiene que ser los ancianos, puede ser un hermano, puede ser una hermana. Es interesante que en el versículo 4, ellos, la iglesia, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén por medio del Espíritu. Entonces hay comentaristas que dicen, entonces desobedeció Pablo aquí, porque aquí la palabra dice, ahí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos por medio del Espíritu, ellos estaban conectados con el Espíritu también. Exhortaron a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero todavía él partió y continuaron de viaje. ¿Desobedeció Pablo? En estudiando este pasaje, miré comentaristas que decían que a lo mejor él desobedeció. Yo sé que él no desobedeció. Vamos a suponer que ustedes se dan cuenta de un problema que viene, ¿verdad? Como hermanos, hermanas, iglesia. Y nuestro hermano, nuestra hermana todavía no lo sabe o sabe, pero ellos no saben la gravedad de la situación y ustedes sí. Y vamos a decirle, no sigas adelante con esta situación porque se te va a poner peor. Y eso es lo que yo creo estaba pasando aquí. Ellos sabían la gravedad de lo que el Espíritu Santo les había dicho a ellos, lo que le iba a pasar a ellos. Y ellos no querían que él fuera a Jerusalén, sabiendo que ahí le iba a pegar la tormenta fuerte. Él no podía evitar esta tormenta. Pero lo que sí pudo hacer es juntarse con la iglesia en oración. Esta mañana estábamos en la iglesia americana y el tema que hemos estado estudiando el último mes es oración. ¿Y por qué no oramos mejor? ¿Por qué no oramos como iglesia como deberemos orar? Y las oraciones que estamos cubriendo son las oraciones del apóstol Pablo. Muchas de las cartas que él escribió, él comenzaba con gratitud a la iglesia, dándole gracias a la iglesia por ser conectados a Jesús o a Dios. Y luego también oraba por ellos, diciéndoles, yo estoy orando por ustedes. ¿Por qué no oramos más? El Pablo lo hacía, el apóstol Pablo lo hacía. Y muchas veces en nuestras pruebas, en nuestras tormentas, sabiendo que miramos las nubes, miramos todas las nubes negras que vienen, decidimos hacerlo en nuestro propio esfuerzo.
o tratamos de evitar esa tormenta. Si ustedes han ido al estudio los miércoles en la noche, en la última semana comenzamos el libro de la carta de Santiago y hablamos de las pruebas y cómo debe de verse un cristiano en las pruebas. Y miramos la semana pasada que muchos de nosotros tratamos de salirnos de las pruebas. Y aquí Pablo no trató de salirse de esa prueba. Iba directo a la nube, a la oscuridad, a los truenos, a la lluvia, a la tormenta. Pero muchos de nosotros tratamos de salirnos de esas pruebas. En vez de ir a Dios, en vez de ir a la iglesia en oración. ¿Verdad? Número 2, cuando Dios advierte de tormentas, acércate y escucha la voluntad de Dios. 7 a 12. Nosotros continuamos, entonces Pablo se subió otra vez al barco con el grupo. Nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que nos subiera a Jerusalén. Profetas no hay hoy. Quizás ustedes han escuchado que hay profetas en ciertas iglesias, pero profetas en el mismo sentido que habían en la Biblia ya no existen. Habían profetas en el Antiguo Testamento, habían bastantes. Elías, Moisés, Ezequiel, Juan el Bautista era uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Y aquí se encuentra otro profeta. En el versículo 10 dice que este profeta se llama Ágabo y vino a darle noticias a Pablo. Lo que hizo este Ágabo, agarró el cinturón de Pablo, no sé si se lo quitó de la cintura, pero agarró el cinturón, el cinto de Pablo, y se amarró de pie y dijo: el que es el dueño de este cinturón va a ser atado y amarrado en Jerusalén. Un profeta. Los profetas eran muy dramáticos, siempre hacían cosas muy dramáticas, pero eso ayudaba para que ellos agarraran el sentido y las noticias de lo que estaba sucediendo. Hoy no tenemos profetas en ese mismo sentido. La palabra de Dios no viene por medio del profeta, viene por medio de la palabra de Dios. Y muchas veces, si estamos en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos puede advertir de las tormentas que van a venir. Y nos podemos acercar y escuchar la voluntad de Dios. Fíjense en el versículo 11. Así dice el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo habla por medio de su palabra. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que nos subiera a Jerusalén. Pablo estaba determinado. Ya sabía su obra. Él ya sabía la meta para él. Él ya sabía que él tenía que seguir adelante. Porque vamos a mirar
que Dios ya le había hablado a él. Él estaba en la voluntad de Dios. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Otra vez la gente lo trata de persuadir que no vaya. No lo están haciendo equivocamente. Ellos no quieren que él sufra. Es un amado de la iglesia. Pero aún con todo eso, él estaba conectado a la voluntad de Dios, sabiendo que él tenía que vivir esa voluntad de Dios. Lo último, tus tormentas no pueden glorificar a Cristo si no te vacías y mueres a ti mismo. Muchas veces, yo como hombre, yo pienso que puedo pasar por pruebas en mi propio esfuerzo. Y le he dicho, y no lo he pensado, pero cuando trato de hacer eso, le estoy diciendo a Dios, no te necesito, Dios. Yo lo puedo hacer en mi propio esfuerzo. Y quizás puedo salir de esa prueba sin ser lastimado mucho. Tener éxito en esa prueba en mi corazón, yo pienso que tengo éxito. En mi mente yo pienso que tengo éxito. Pero ¿saben qué? Fracasé. Pablo les dice en versículo 13, ¿por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Siguieron adelante. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Tus tormentas no pueden glorificar a Cristo si no te vacías y mueres a ti mismo. Galatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vive en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. Galatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Galatas 5:24. Juan 12:24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Quién aquí ha crecido trigo? Muchos de los rancheros que viven aquí en el Rino crecen trigo. Pero la cosa con el trigo, si la semillita del trigo no se entierra, no puede crecer. Entonces, en un sentido, en una manera, esa grana se tiene que morir. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo en el 13. Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en
Jerusalén. Quizás cada uno de nosotros nunca moriremos por nuestra fe, por entrando en nuestras pruebas. Pero sí podemos entrar a esa tormenta, salir de esa tormenta. Pero si no morimos a nosotros mismos, no vamos a glorificar a Cristo. Es decir, yo lo puedo hacer todo en mi esfuerzo y puedo tener éxito. Pero si no estamos haciéndolo y vaciándonos de nuestros corazones, llenándonos de Jesucristo, muriéndonos a nuestro egoísta, muriéndonos a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, Cristo no nos va a llenar. ¿Y piensas que estás glorificando a Dios? ¿Piensas que estás glorificando a Cristo cuando lo haces en tu esfuerzo para salir de esa prueba? No. Dios sabe tu corazón. Dice Pablo, estoy listo hasta a morir. ¿Estás listo a morir a ti mismo para glorificar a Cristo en esta prueba? No puedes evitar tormentas, pero sí puedes caminar juntos como iglesia en oración. Cuando Dios advierte de tormentas, acércate y escucha la voluntad de Dios. Tus tormentas no pueden glorificar a Cristo si no te vacías y mueres a ti mismo. Cuando se acercan tormentas, acércate a comunidad y a Dios para fuerza. Es bien sencillo, iglesia. Dios no le prometió a Pablo que no le iba a enviar esa tormenta. Él sabía que él tenía que seguir adelante entrando a esta tormenta, este sufrimiento, esta prueba. Cada uno de nosotros no somos prometidos que no vamos a tener pruebas, que no vamos a entrar al fuego. Pero Él sí nos prometió algo, varias cosas. Nos prometió una comunidad, una iglesia. Nos prometió que si vamos a Él en oración, Él estará ahí para limpiarnos si confesamos. Si oramos para que nos fortalezcan nuestros corazones. Él sí prometió que si estamos en su palabra, que estaríamos en su voluntad, obedeciéndolo. Entonces, en terminar, las tormentas son parte de la vida. Aunque quieras evitar la tormenta, no puedes. Porque si no es una tormenta acá, va a ser un sufrimiento acá. Si no es un sufrimiento, le trata de dar la vuelta, va a ser una prueba acá. No puedes evitarlos. No trates de hacerlo tú mismo. Hemos estado hablando de la iglesia no adulterada. Así se debe de mirar la iglesia. Si no estás utilizando la iglesia en esa manera, acércate a la iglesia. Acércate a Dios, a la voluntad de Dios. Acércate a Él en oración. Acércate a Él en oración con la iglesia. No tengas vergüenza. Estamos entre familia. Estamos entre familia. No hay nada que nadie tenga aquí que no pueda ser resolvido si lo hacemos como iglesia. Y si tratas de hacerlo en tu propio esfuerzo, vas a fracasar en los ojos de Dios, porque Él sabe tu corazón. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias por la historia de Pablo, sabiendo que Él ve las nubes. Él escucha los truenos. Él ve los relámpagos. Él ve la lluvia, la tormenta que se acerca. Pero siguió adelante sabiendo que tú estabas con Él, que su iglesia estaba con Él. Y entre oración y estando en tu voluntad, siguió adelante. Marchaba adelante.
Padre, que así seamos nosotros. Cuando estemos caminando en este mundo y miramos que viene la prueba, el sufrimiento, la tormenta, se le puede llamar cualquier cosa. Sabemos que aquí está la iglesia, aquí estás tú, Dios, aquí está tu gente, tu pueblo. Y Cristo es la cabeza de este pueblo. Te pedimos que cuando seamos enfrentados con la prueba que viene, con la tormenta que venga, que vayamos no solos o aislados, pero que vayamos contigo en tu voluntad, y si necesitamos, que vayamos a la iglesia por fuerza. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.